Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, iquiqueños e iquiqueñas. Nos juntamos nuevamente aquí en Iquique al Día para recordar a los iquiqueños mundiales, iquiqueños en La Roja. Ciclo de entrevistas destinado a conocer y a reconocer a aquellos futbolistas, exfutbolistas iquiqueños que han integrado a la selección nacional en alguna de sus categorías. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Eduardo Carrión Maldonado, zaguero central de los años 80, 90 más bien, eh, que le tocó participar del proceso de selección previo al Mundial de Juvenil de Chile de 1987, esa recordada selección que integró Lucas Tudor, Fabián Estay, Camilo Pino, Pedro Heidi González, entre otros jugadores que después tuvieron resonancia nacional e internacional. Eduardo Carrión fue un futbolista de Deportes Iquique en esa época y que se incorporó a esa selección y hizo gran parte del proceso previo. Pero vamos a conversar sobre esto y sobre un poquito más con Eduardo Carrión, quien en este momento nos acompaña a través del Zoom. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Mauricio, bien, acá estamos al servicio de las preguntas que quieras hacerme y conversar un poquito de ese proceso. Gracias, Eduardo, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Bueno, hoy día Eduardo es profesor de educación física, es miembro de una familia muy conocida, muy querida de Iquique, los Carrión Maldonado, del profesor Eduardo Carrión y doña Juana Maldonado, insignes maestros de Iquique, así que es iquiqueño de tomo y lomo, Eduardo. Eduardo, cuéntanos un poco de tu infancia en Iquique para conocerte más originalmente, de dónde, de qué barrio eras y eso. Bueno, principalmente nosotros llegamos acá, yo llegué, digamos, acá a la zona, a la población, al sector de Playa Brava, cuando esto era prácticamente playa. Los profesores fueron casi los primeros en armar, hacer un proyecto y armar esta población. Habré tenido 3 años, una cosa así. Y me desarrollé en mi infancia en este sector, que de hecho todavía sigo acá en este sector. Y a nivel deportivo, bueno, junto con varios profesores llegó don Sabino Centeno, que también profesor normalista, amigo de mi padre, y formó un club de fútbol acá, que era el Tahuada Charela, que era también otro profesor que pertenecía al grupo. Y posteriormente, bueno, ahí ingresé, digamos, fueron los primeros inicios en el fútbol, principalmente en el deporte. Claro. Pero en este caso el deporte era el fútbol. Y luego pasó a ser Universidad Católica, que Católica. Digamos fue Católica Iquique, correcto, que fue bien conocido y bueno, hasta ahora permanece en el fútbol de la Junior Peneca, me parece, participar. Y ahí hice todo lo que corresponde a la primera etapa. Estamos hablando en esos tiempos en el fútbol amateur, partía ahí jugando infantil, juvenil y adulta. Y todo lo demás se hacía a través de la Junior Peneca, que eran las categorías más chicas. Eso fue como lo principal. Al fútbol joven de Deporte Iquique, ¿cómo se produce Bueno, ese salto? yo después de haber hecho mi enseñanza básica acá en el Liceo Luis Martínez, o en ese tiempo la Escuela 21, que posterior fue E84, pasé al Colegio Salesiano Don Bosco. Hice toda mi enseñanza media en el Don Bosco y dentro de los compañeros que tenía estaba Juan Carlos y Marcelo Narváez, que eran hijos de don José Narváez, que fue presidente en ese tiempo de Deportes Iquique, y ellos en primera instancia me invitaron a participar de cadete. Eso hablo de primero medio, me parece que no es que no lo haya aceptado, sino no fui. Yeah. Y en verano, ya pasando a segundo medio, estamos hablando entre enero y febrero de ese año, me fui a probar junto con todos los grupos, me acuerdo de haber sido más de 100, 150 chiquillos en el estadio Cabancha. Y era, bueno, lo típico, hacer fútbol,
fútbol, digamos, cancha completa, se fue reduciendo el grupo, hasta que quedó un plantel aproximadamente de 25 jugadores aproximados. Y bueno, dentro de esos 25, por supuesto, quedé yo. Y ahí ya partió, digamos, el inicio ya en divisiones menores, jugando el torneo de la hermandad en ese tiempo, viajaba a Marica, Antofagasta, venían ellos acá a Iquique, nos juntábamos todas las ciudades, Calama, Cobreloa también, en ¿cómo se llama? En cada ciudad. Principalmente partimos con Iquique, Arica, Antofagasta. Se jugaba en Arica, iban los tres allá, un triangular, después se jugaba acá en Iquique, después se jugaba en Antofagasta, y así terminábamos prácticamente el año. Claro. Así que... ¿Te tocó compartir con qué jugadores de esa generación? Bueno, esa generación estaba el Pato Araya, que jugó después por lesión, después se tuvo que retirar también temprano, también estuvo conmigo en la selección. Caldillo Vega, que fue el que tuvo más extensivo, digamos, su carrera. Héctor, después tuve otros compañeros, que Jaime Lán, el Marambio, el Justo Marambio, el Héctor Marambio, que fueron compañeros, el Abel Mejía, que también jugó posteriormente. Y después ya tenía jugadores que eran un poquito más, digamos, más grandes que nosotros, que eran la categoría que estoy hablando, el Eduardo Sargado, claro, el Óscar Sargado, el Alberto Erlich, el Chita Vega, Cantillana, Chipi Gómez, que eso, digamos, cuando yo estaba en la más chica, ellos llegaron a pelear un campeonato de Chile acá, claro, en Iquique contra Colo-Colo, que lo perdieron ahí en el estadio en Cabancha. Y habían varios jugadores interesantes, muy interesantes. Freddy Césped, me acuerdo, Peñeta, que le decían. Y la particularidad de ese jugador es que él solamente tenía un ojo. Había perdido el otro ojo de chico y jugaba así, y así jugaba espectacular. Sí. Pero sí, grandes jugadores había. Eduardo, ¿y cómo se genera esta nominación tuya a la selección chilena? Porque estamos hablando de la realidad de Iquique, de un ambiente deportivo en el que tú estás entrenando, pero ¿cómo saltas al fútbol ya más grande de la selección nacional? Bueno, principalmente en estos triangulares que yo te decía que jugábamos, en ese tiempo estuvo don Jorge Soria como presidente del club, y el técnico de la selección en ese tiempo era don Lucho Ibarra. Y por ese motivo ellos empezaron a observar jugadores de ¿cómo se llama?, de provincia. De hecho, esa selección, más del 50% son jugadores que son de provincia. Se formó con jugadores de provincia y se participó con jugadores de provincia. Entonces se le hizo una invitación y vino a ¿cómo se llama?, a ver un triangular ahí. Ya en ese tiempo nosotros habíamos ¿cómo se llama?, pedido algunos refuerzos de Antofagasta, de Arica, que estaban entrenando con nosotros. ¿Por qué? Porque ya era como el último, y el ganador de ahí iba a jugar como selección, entre comillas, de la primera región. Ibas a jugar un campeonato, como un cuadrangular a Santiago. Venía una selección del sur, la de Santiago, la del norte, que eran nosotros, y me parece que había una de Viña, de ese sector. Y bueno, ahí don Lucho lo trajeron, yo me acuerdo que lo trajeron, anotó algunos nombres, no solamente el mío, varios, claro, donde fueron a participar así como los microciclos que están haciendo ahora las selecciones menores, o la adulta también, claro, fueron a participar en este caso de un microciclo. Me acuerdo que estuvo Jaime Lán, Tabalí, que era de Arica, había un lateral derecho de Arica también, Caldillo, el Héctor Vega también participó. Bueno, en ese tiempo también el Pato lo llamaron. Yo no fui a ese microciclo, me anotaron, pero yo no fui. Y posteriormente yo viajé a un nacional juvenil en La Unión y en Río Bueno, amateur.
Ujú. Entonces, yo estaba jugando allá, estábamos participando y llamaron a Miguel Roja, que era de Antofagasta, que posteriormente él fue jugador profesional de Deportes Antofagasta, mucho tiempo en Cobreloa, ¿cierto? Y él estaba con su selección en la Unión y él no quiso ir a la citación, Ujú. digamos en este caso a Santiago, a Juan Pintura. Y llamaron, yo era como la segunda opción, podríamos decir. Llamaron a Iquique. Estaba el don Héctor Bruna, Tito Bruna como técnico en ese tiempo. Y lo llamaron a él y me avisa. ¿Sabes qué, Eduardo? Tienes que irte, esto fue, no sé, pues pone que en la mañana, 11, 12, mediodía, tienes que irte a Santiago, te llamaron de la selección, así que toma tu maleta, arregla, pa. Y me mandaron, o sea, prácticamente me mandaron. No es que, ya, yo me voy, no, me mandaron. Listo, yo arreglé mis maletas y me fui. Pues. Habré llegado, tiene que haber sido en la mañana, claro, porque yo llegué como a la hora de almuerzo a Juan Pintura. Ujú. Y claro, o sea, la impresión de llegar a Juan Pinto Durán, a Santiago, ¿cierto? Entrar a la zona de los comedores y ver, no sé, pues, 20 jugadores, 22 jugadores, todos con buzo, el mismo buzo, digamos, almorzando en grupo, en pocas palabras, para uno fue una impresión. Puta, y yo me miraba, bueno, y venía una maleta, todo así, con una correa al medio, amarraba que no se abriera, la típica, y con jean y una chaqueta nomás. Claro. Entonces me acuerdo Hay que ahí que se decir acercó que, perdón, hay que decir que ese proceso de la sub-20 del 87 fue un proceso muy bien acompañado porque Chile era el local del mundial, de ese mundial, una selección que se destinaron muchos recursos, mucha presencia en giras. los medios y mucha expectativa generó también antes, Correcto. durante y después del mundial. Entonces era un impacto importante el llegar ahí. Claro, ahora en ese momento yo creo que yo no lo dimensionaba. Claro, Yo no lo dimensionaba. Bueno, me llamaron a una selección, ya está bien, pucha. Llegué ahí, el pato ya estaba, el pato Araya, Patricio Araya. y claro, y él me recibió y me invitó a sentarme ahí a la mesa. Y ya en la tarde, en los entrenamientos. En la tarde los entrenamientos, pucha, llego al camarín, lo que acá normalmente uno te pasan con suerte un short, una polera, uno ya sus ropas Sí. para asearse, toallas, sus vendas y cosas así, no, pues ya olvídate, o sea, a mí me pasaron desde un par de vendas, todo, pues hasta los zapatos de fútbol, entonces todo eso era, chuta, uno, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Esto es así, pues, o sea, no es como yo lo veo acá en Iquique, Claro. esto es así, Luego, así claro. tiene que ser. Luego de eso viene la gira, una gira muy larga que llevó ese equipo para prepararse. Tú también fuiste parte de esa gira, viajaste, Sí, entiendo que sí, Estados Unidos y también parte de Europa. ¿Cómo fue esa sí, experiencia? bueno, antes de esa gira nosotros participamos en el Sudamericano de Colombia, en Pereira, Ah, la perfecto, ¿verdad? selección, la selección. Sí. Justamente cuando yo llegué, a la semana siguiente era el sudamericano. Por lo tanto, yo Ujú. llegué, habré entrenado no la semana completa, los 4 o 5 días, 4 días yo creo. Y arriba del avión, pues me subí en la lista. Y a la semana de estar en Río Bueno, en un Ujú. nacional amateur, a la semana siguiente estaba en Pereira, en un En hotel, Sudamericana. disputando en un sudamericano. Y posterior a eso, nos dieron vacaciones, volvimos, hicimos una pretemporada en el Tabo, estuvimos como 2 semanas haciendo pretemporada en el Tabo y lo mismo, una cantidad de 23 jugadores aproximadamente. Claro, y uno trabaja sin pensar o sin tener tanta expectativa en que te vaya a subir al viaje, a la gira. Sí, pues era una gira a Europa, y yo y el Pato quedamos en esa lista. Y pudimos, digamos, subirnos al avión, estuvimos un mes prácticamente recorriendo Estados Unidos, Canadá y casi prácticamente toda Europa. O sea, estoy hablando en Estados Unidos, estuvimos en Miami, Nueva York, después pasamos a Canadá, en las cataratas del Niágara, estuvimos como, va a ser, también no solamente fue jugar, sino Claro. conocer, pasear. Después estuvimos en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia,
en País de Gales, y de vuelta, ya cuando nos veníamos, llegamos a Holanda. En Ámsterdam estuvimos prácticamente un día, o sea, llegamos en la mañana y nos fuimos al otro día. Una experiencia muy importante en términos culturales, en términos de ver el mundo de manera distinta, pero también de lo deportivo. O sea, digamos que en esos años Iquique tenía muy buenos recursos humanos o materia prima, por así decirlo, pero también una precariedad material, como tú lo comentabas, y de forma de entrenamiento, me imagino. ¿Cómo fue el impacto entre saltar de ese tipo de entrenamiento a lo que era en la selección nacional? Yo creo que en la parte de entrenamiento, de metodología de entrenamiento, quizás, claro, pueden haber habido algunas diferencias, pero no nos afectó, creo que no nos afectó ni a mí ni al Pato con respecto a eso. Nos supimos adaptar de buena manera. ¿Por qué? Porque acá se trabajaba físicamente harto, o sea, eran trabajos muy extensivos de trote, que era como la base, y también trabajábamos en la medida que podíamos, trabajábamos con balón. Por supuesto, allá era más trabajo con balón, ¿cierto? Pero sí creo que lo que más llamó la atención o nos hizo cambiar un poquito la visión es ¿cómo se llama? La implementación. En esos tiempos, nosotros, no sé, pues en divisiones menores, pucha, con suerte teníamos 10 balones, con suerte, como te digo, con suerte nos daban una polera para que anduvieran todos iguales, a lo más usábamos unos petos, ¿no? Para acá teníamos, bueno, tenías de entrenamiento, teníamos, me acuerdo que 1, 2, 3, 4, eran como 5 buzos para la gira, 5 buzos, habían 2 que eran para entrenar y los otros 3 eran para salir, había uno que estaba exclusivo solamente cuando hacíamos las presentaciones, jugábamos o se viajaba. Zapatillas, zapatos de fútbol, 2 pares de zapatos de fútbol. Los zapatos de fútbol acá tú los comprás, tú, personal, Claro. venda, todo, o sea, todo en función del jugador. Y desde el punto de Todo, vista todo, todo. más personal, más tuyo, el hecho de vestirla, porque alcanzaste a jugar un par de partidos de ese proceso, en esa gira, ¿cómo fue para ti personalmente el hecho de vestir la camiseta de la selección nacional? Mira, como te dije al principio, quizás nosotros no dimensionábamos tanto el hecho de estar allá en una selección. Uno decía, ya, sí, estoy allá, estoy bien, ya, estoy entrenando, bien. Pero cuando uno volvía acá, a Iquique, éramos con los técnicos de cadete en ese momento, bueno, que todavía estaba, me parece, estaba el Tito Bruna, nos llamaban a mí, al Pato, para poder entregarle la experiencia de vida, digamos, lo que estábamos vivenciando en ese momento. ¿Qué pasaba allá en Santiago? ¿Cierto? Y ahí ya recién uno se da cuenta que, chuta, no, ya esto es algo más. Éramos como referentes de los más chicos, podríamos decir, sin que nosotros hayamos querido serlo, sino, digamos, se dio. Y bueno, y lo otro es que, claro, te da una visión diferente del fútbol. En esos tiempos, claro, uno decía, sí, pues el fútbol es Santiago. El fútbol profesional es Santiago. Acá, si bien es cierto, uno puede ser muy localista, pero si quería, digamos, generar ¿cómo se llama? Una carrera, el tema era quedarse por allá. Lo entendí después, posteriormente, pero bueno, las cartas ya estaban echadas sobre la mesa. El juego luego ya todo había este empezado. proceso, Eduardo, luego todo este proceso se decanta la lista final de los mundialistas definitivos. Y tú no quedas. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, durante la gira, mejor dicho, bueno, obvio que cada técnico tiene su equipo, ¿cierto? Claro. Prácticamente jugó el mismo equipo que estuvo participando en el Mundial. Hubieron muy pocas modificaciones. Y cuando la hubo fue por expulsión, por lesión y cosas así. Yo alcancé a jugar un partido y medio, partido y un tiempo más de otro. Por lo tanto, yo más o menos
iba como viendo el tema para dónde Claro. iba. Y aparte, bueno, acá estaba entrenando un defensa central también, que era el Reinaldo Hoffman, de Colo-Colo, que posteriormente creo que debutó en Colo-Colo y después estuvo en algunos equipos a préstamo. Ya estaba entrenando él cuando yo llegué. Entonces, ya como que la cosa, el camino uno lo tiene, ya dice, por acá va la cosa. Por supuesto, siempre uno tiene ahí algo donde dice, ya, pero puede que pase algo, pero digamos, no fue una situación que me haya generado haberme bajoneado así, no. Sí, digamos, fome, porque claro, ya en ese momento ya la idea era vivenciar el mundial y todo. Dieron la lista, en ese momento quedamos 3 jugadores afuera, estaba yo, un mediocampista, el Romero, me parece que un delantero más, no me acuerdo si era el Gamboa o otro más. Y me viene inmediatamente, o sea, no sé, pues la lista fue el día anterior en una reunión en Pinto Durán, y yo al día siguiente ya estaba tomando el vuelo para acá, para allí. Me invitaron sí a quedarme, pero no, tampoco es la idea. Iba a estar ahí, los cabros iban a estar metidos en el campeonato y uno ahí mirando, no. Así que lo presencié acá en Iquique en la tele nomás. Igual con ansiedad, un poco nervioso, haciendo desde acá fuerza para que les fuera bien, pues gracias a Dios por lo menos lograron un excelente resultado, claro. Cuarto lugar, sí. Exacto. En tiempo, bueno, esa fue una generación interesante que posteriormente, con todo lo acontecido a partir del caso Rojas, quedó truncada de las expectativas de asistir a un mundial adulto. Correcto, sí, pues, exacto. Venía ahí una camada importante, bueno, ya venían desde antes. Tú nombraste al Lucas Tú, al Fabián Estay, al Heidi González, el Javier Marga, el Sandro Navarrete, el Flaco Reyes que falleció, el Porté, el Soto, claro, esos 2 centrales que estuvieron jugando acá en Iquique, el Cabello que era de Serena, un Ramírez, Miguel Ramírez que era del Carlos Ramírez que era de Huachipato, Miguel Latín que ahora está en Temuco como técnico. Y así pues está Velasco que era el arquero, Gorichón que falleció. Entonces no, era un jugador importante, interesante, y lo otro que ya venían en ese tiempo con una gira internacional, haber participado en un mundial, haber jugado con potencias, digamos, del fútbol. Entonces yo creo que por eso individualmente explotaron. Claro. Eduardo, ¿cómo continúa tu carrera? Después te reincorporas al Deportes Iquique, ingresaste, digamos, el año siguiente al primer equipo, el 88, que se hizo una campaña extraordinaria. También fuiste parte de ese plantel. Sí, mira, bueno, yo empecé como el 86 ya a participar en el primer equipo. Ya sea con los entrenamientos o quizás algunas situaciones cuando el primer equipo estaba en esos tiempos, se iba a huelga y no quería jugar. El 87 participé con la selección, igual estaba ya incorporado al primer equipo, entonces cuando el equipo viajaba, nosotros con el Pato nos incorporábamos al equipo allá, en Santiago, o cuando había que ir al lado de Concepción. Y el 88, claro, estuve participando del plantel, jugué algunos partidos, no puedo decir que jugué harto, jugué algunos partidos porque en ese tiempo ya estaba jugando el José Cantillana y él, ¿cómo se llama? Andaba bien, yo estaba ahí expectante. Dentro de eso, el año 89 se hizo un contacto, bueno, y ahí el 88 se logró el tercer lugar, ¿cierto? Y clasificar a pre-Libertadores. Claro. Y el 89 llegó un técnico nuevo, Armando Mareque, claro. Y, ¿cómo se llama? Yo quería jugar.
y a través de JJ Oré, que era el jugador que estuvo acá, el peruano, hicimos un contacto con el Melgar de Arequipa. Había un técnico que él lo tuvo en Grecia, me parece, y llegó a dirigir al Melgar de Arequipa. Y, ¿cómo se llama? Me fui a jugar allá, pues tuve 6 meses el año 89 jugando en el Melgar de Arequipa. Sí, una experiencia importante, pero no tan gratificante en cuanto a la parte futbolística. Claro. Porque, bueno, jugué partidos y, ¿cómo se llama? Pero también me lesioné. Entonces, el estar ahí, el querer estar, el querer recuperarse, te hace apurar un poco las lesiones y no generar el recuperarte al 100%. Y el segundo semestre de ese año volví acá. Hicimos un cuadrangular, se hacían unos cuadrangulares, me parece que ahí en Serena estuvimos. No jugué mucho, 89, 90. Partí jugando, claro, 91. Estaba el torneo me parece que era el Pollagol en ese tiempo. Sí, la Copa Chile ahora, ¿cierto? En la apertura. Sí, partí jugando la apertura de nuevo y ya el 91 me rescindieron contrato acá. El club me rescindió contrato, bueno, había que buscar alguna posibilidad, hice algunas intenciones en General Velázquez, no pasó nada, me vine, San Luis de Quillota, un mes estuve allá, tampoco, listo, me vine y estaba esperando que terminara el año para partir de cero, iba a ir a Arica, y acá tuve una lesión importante jugando en el fútbol amateur. Tuve una fractura de tibia y peroné, y ya eso como que aceleró un poco más el tema de decir, ya sabéis que, claro, esto ya hasta acá llegó, fue intenso al principio, pero pucha, si no podéis generar una estabilidad económica y de trabajo, demos vuelta a la página y bueno, busquemos otra alternativa. Aparte ya tenía 24 años, entonces 24 años tú tenés que estar jugando y ya en un club ya consolidado, digamos. Claro. Así que ahí dimos vuelta a la página. Había mucho menos alternativas de jugar, hoy día hay, claro. hay más posibilidades de jugar en las divisiones, digamos, de menos importancia, pero sí que hoy día dan oportunidades a los jóvenes. Tú tienes que pensar que en ese tiempo Iquique estaba en primera división y claro. que no había bajado, recién bajó creo que el año 91, claro, a segunda división. Por lo tanto, donde yo podía postular eran quizás clubes de primera o algunos clubes de segunda que haciendo algún contacto personal, los representantes no habían, y si habían eran muy escasos. Pero nada más, pues me acuerdo que también se generó una posibilidad en Palestino. Estuve como una semana allá en Santiago entrenando, pero estaba condicionado a que un central, el Pérez, que venía de no me acuerdo el nombre, pero era apellido Pérez, tenía que ser vendido. No salió ese tema y me tuve que volver de nuevo acá a Iquique. Tiene que haber sido como el 88, me parece, por ahí, 88, 89. Pero no se dieron, digamos, otras posibilidades nomás. Y ahí ya a los 24 años dejé de jugar a nivel profesional, me puse a trabajar, buscar pega, etcétera, por ahí hice algunas peguitas en colegio, en alguna empresa, y entré a trabajar en el banco. Y estuve ligado al área bancaria 8 años. Jugando en una liga bancaria acá en Iquique, saliendo campeón con el banco, en varias oportunidades y desarrollándome en los dos ámbitos. Y en ese momento decidí cambiar el giro y me puse a estudiar en la noche el técnico deportivo. Me retiré del banco, me puse a trabajar en una financiera por los tiempos. Claro. Me empecé a incrustar en haciendo talleres en los colegios. Y al final terminé estudiando pedagogía en educación física. Soy profesor de educación física, licenciado en educación,
Y posteriormente, ya cuando estaba trabajando, tenía que darle un valor agregado a mi profesión, ¿cierto? Entonces, qué mejor que pegar el salto para estudiar técnico de fútbol. Así que me estuve prácticamente 3 años en el periodo que estuve trabajando acá en Cadete de Portiquique, que fue como del 2013 que partí, estudiando en Santiago, viajando solamente los días lunes, con un costo económico importante, ¿cierto? Personal. Y aparte de ser profesor de educación física, soy técnico nacional de fútbol, por lo tanto estoy habilitado para poder trabajar en cualquier espacio, digamos, fútbol amateur, divisiones menores, fútbol profesional, etcétera, etcétera. Interesante trayectoria, Eduardo, bueno, que comienza muy joven con el fútbol y ahora también ya en la adultez, en la etapa más como formador de futbolistas. Sabemos que tuviste una experiencia también en Deportes Iquique. Me gustaría preguntarte, como para ir cerrando, porque es un tema muy, muy, muy recurrente. Hoy día se preguntan qué es lo que hay que hacer en Iquique para que esas generaciones que nombrábamos hace un tiempo, que dotaban de jugadores iquiqueños para el primer equipo, vuelva a darse. Hoy día se habla mucho de que hay muchos jóvenes que tienen aspiraciones de jugar, pero que son pocos los que llegan al fútbol profesional. Desde tu mirada como técnico y como exfutbolista, ¿qué está faltando o qué es lo que harías tú? Bueno, yo creo que en el periodo que estuve yo, se logró un campeonato nacional de Chile, una sub-17 campeona nacional, con la diferencia que nosotros estuvimos participando prácticamente con todos los equipos grandes. No era zona norte, zona sur, claro, o primera y segunda como se juega ahora. Uh-huh. No quito ¿cómo se llama? El mérito. El mérito a los campeonatos que se han logrado ahora. Uh-huh. Es válido igual. Pero la diferencia es que tú, al jugar con los equipos grandes, digamos, durante todo el año tú te vas dando cuenta las falencias o las diferencias que tienes con los equipos allá. Entonces, claro, podéis decir, oye, ¿sabéis qué? Necesito buscar jugadores de estas características acá, claro, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Bueno, de ese grupo, hasta el momento creo que el Álvaro Delgado es el que todavía sobrevive. Los demás han estado en tercera, estuvieron en tercera, el Brian, el Luis Ignacio Sotomayor, claro, que son los arqueros. Y después estaba el Cubillo, ¿sabe? Que el Cubillo, pero no sé dónde está ahora. No. Claro. No sé dónde está, el último está en Coquimbo, pero... Coquimbo estuvo hace un par de años, claro. Un par de años, claro. Y después todo lo demás estuvieron en tercera, ya algunos ya no están jugando, ya, claro, volvieron a Iquique, que están trabajando. El último creo que estuvo fue el Alan Moreno, que también ya está sin club. Entonces, yo creo que principalmente, aparte de hacer una buena formación, hay que tener gente bien experta en ese espacio, tener una línea de trabajo para todas las divisiones menores, indistintamente de lo que pasa en el primer equipo, porque en el primer equipo es solamente competición por resultados, ¿cierto? Y lo otro es que el periodo que la categoría, en este caso la sub-21, que son entre los 19 y los 20 años, que están jugando en cadete, posterior a ese término de campeonato, ellos quedan, si no están en el primer equipo de cualquier club, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir a jugar a tercera? No todos van a ir a tercera, algunos no van, ¿cierto? Y después quedan en el aire. Entonces ahí hay un rango o un espacio que se necesita llenar. Lo puede llenar, puede hacerse cargo la NFP, digamos, diciendo, ya sabéis qué, vamos a crear una edición más, no sé. O cada club, digamos, tener filiales en tercera, porque ahora tercera es participativo, podéis lograr, digamos, incorporar jugadores de tu club a esos clubes y participar.
y generar una especie de convenio con algún club, quizás en Santiago o más cerca, que participe en tercera, donde quizás ellos le paguen una parte, el club le pague otra parte acá, pero el chico puede estar allá fogueándose y darle seguimiento. Y seguimiento, o sea, a ver cuántos partidos jugó este año, cómo anduvo, ya, venga para acá. Mire, tenemos a este jugador, no, ya, listo, vamos de nuevo a préstamo. 1, 2 años, no sé, pero buscar esa alternativa. Los niños acá quedan después de esa categoría, no juegan, ya, ellos tienen que buscar dónde ¿cómo se llama? Incorporarse. Y lo último es que yo creo que indistintamente tiene que haber una política también a nivel de primer equipo. O sea, ¿qué voy a apostar yo? Porque estoy haciendo un trabajo de divisiones menores, sé que el trabajo no es a corto plazo, es a mediano o largo plazo. Un sub-13 tienen que pasar, ¿cuánto? 6, 7 años para que llegue al primer equipo. Por lo tanto, también tengo que apostar al primer equipo cuánto yo quiero lograr en esa cantidad de años, porcentajes de jugadores que sean de acá de la ciudad. El 50, el 30, partamos con el 20, partamos con el 30 y vamos subiendo año a año. Y eso también tiene que ver con el técnico que llegue al primer equipo, con lo que le pidan los dirigentes a ese técnico. Porque si le piden, no, o sea, que yo necesito que clasifique a una copa, ¿el qué va a hacer? Vaya a tener que pedir jugadores con experiencia y todo el cuento. El 88 se hizo una mezcla. Había jugadores de experiencia, éramos, no sé si el 50% jugadores de acá de Iquique, sí. Más o menos un 50 y 50 por lo bajo. Por lo tanto, había de los dos, pues. Estaba la experiencia y estaba la juventud. Y había que correr, se corría. Había que poner un poquito más de calma. Yo te hablo, no sé, pues, Merelo, el J. Orel, Cholo Velázquez, buenos centrales, Antunes, Jorge González, ¿cómo se llama? El ruso. Entonces, ¿cómo se llama? Es una mixtura, siempre ha sido así. Y si tú lo veías a nivel nacional, los equipos grandes cuando han andado bien es porque han tenido jugadores jóvenes. Sí. ¿Cierto? Han tenido jugadores jóvenes. Entonces, yo creo que por ahí parte un poquito el tema y mantener la historia de la ciudad, de cómo se jugaba el fútbol, la idiosincrasia de nosotros y no cambiarla. Claro. ¿Cierto? Porque, claro, ¿en qué cambió? En que antes no teníamos una buena cancha. Por lo tanto, el juego era un poco más directo. Ahora tenemos una muy buena cancha. ¿Tenemos que agregar algo? Sí, tenemos que agregarle un poquito más de fútbol. Agreguémosle fútbol, pero sigamos siendo un equipo directo, rápido, que corre, que recupera rápido, que hace transiciones muy rápidas y que sean directos. Si esas son las características de nosotros, no nos pongamos a jugar fútbol como Católica, a lateralizar o a hacer atacar a través de una excesiva posesión de balón o una excesiva construcción de ataque. Si bien es cierto, no puedo hacer el ataque directo en forma inmediata, bueno, cambio y trato de hacer una posesión de balón, construir para poder llegar a través de un ataque directo. Por fuera, por dentro, bueno, ya son situaciones que el técnico quiere lograr dentro del equipo. Pero eso, porque al final uno se sienta en el estadio, escucha, y escucháis siempre lo que siempre escucháis en el fútbol amateur. Oye, para adelante, dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante. Y eso es el fútbol, no sé, es la idiosincrasia, es el ADN. Y eso no podemos renunciar a eso. No podemos llegar a jugar como Católica. Porque nosotros nos diferenciamos con Católica, porque nosotros, aguerrido, que metíamos, que no los dejábamos jugar, que corríamos. Eso se tiene que estar siempre. Agreguémosle lo otro, agreguémosle que también podemos jugar, ¿cierto? Cuando no tenemos la pelota o cuando vamos perdiendo, bueno, juguemos ahora y tratemos de buscar el arco rival. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, bueno, un caso mucho más amplio que es Uruguay? Uruguay, cuando tiene que meter, desde el arquero hasta
hasta el que mejor juega la pelota, mete. Claro. Pero cuando tienen que jugar, tratan todos de jugar, po. Hasta el más torpe central que tienen ellos. El Jiménez, me dice que el Jiménez juega, pues cuando tiene que jugar, juega. Y eso es, pues, saber en qué momento yo tengo que ser, tengo que cuando se pone difícil la cosa, tengo que presionar y meter y todo. Y la otra es cuando tengo que tener el balón y tratar de jugar porque, pucha, voy perdiendo y necesito empatar o necesito ganar. Eso Muy en bien, pocas Eduardo. palabras, yo creo. Sí, se nota la pasión y la vocación de técnico que tiene Eduardo Guerrero hoy día. Yo te quiero dar las gracias por este espacio, por estos momentos. No sé si tienes unas últimas palabras como para conversar sobre esto que tanto te apasiona y que ha sido tu vida, Eduardo. Bueno, no, primero, bueno, agradecer por acordarse, por hacer este tipo de reportaje, porque eso también es parte de la historia que va quedando en la ciudad, ¿cierto? Para que pueda ser transmitido. Yo soy uno más nomás. Acá hay un grupo de históricos del club, que son los que nos dieron, entre comillas, la gloria, ¿cierto? El año 78, 79, 80, ¿cierto? Que son los que, entre comillas, podríamos decir, dieron a conocer este eslogan que tenemos, Iquique Tierra de Campeones. Y eso hay que transmitirlo, porque eso es identidad. Y tiene que transmitirse de parte de la gente que vivenció esto, ya sea porque participó o porque estuvo con ellos. Yo me formé con el Jaime Carreño, con el Sarabia, con el Eduardo Díaz. Entonces uno sabe lo que ellos sentían en la cancha y cómo lo sentían. Entonces eso hay que transmitirlo, eso no se puede perder. Y principalmente agradecer nomás, pues agradecer la entrevista. Espero que esto se repita no solamente conmigo, que fui uno más, sino que con los que realmente han hecho historia acá en el fútbol principalmente, el fútbol amateur y en el fútbol profesional de Iquique. Eso. Bien, Eduardo, muchas gracias. Te liberamos, te damos las infinitas gracias por este espacio que nos das. Y con ustedes nos encontramos en una próxima oportunidad cuando estemos recordando y reconociendo a los iquiqueños mundiales, los exfutbolistas iquiqueños que han defendido en alguna oportunidad la roja de todos en Iquique TV por Iquique al Día. Chao, chao. Chao.